¿Qué está pasando en Roma? Más precisamente, ¿qué está pasando dentro de la Iglesia Católica? Si estás confundido por el caos creciente, si sientes que tu fe vacila en medio de la tormenta, entonces, querido amigo, este canal es para ti. Queremos ayudarte a comprender lo que está sucediendo en la Iglesia, para que no pierdas la fe, sino antes bien para que la fortalezcas y para hacerte un propagador de la verdad. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo. Bienvenidos al canal Visto desde Roma. Una cálida bienvenida a quienes se inscribieron la semana pasada. Si aún no estás registrado, te invito a hacerlo. Te invito también a darle un like y a compartir este canal con tus amigos. Ayúdame, por favor, a informar la mayor cantidad de personas posible sobre lo que está pasando en la Iglesia. Estos días, aquí en Roma, han estado dominados por la controversia en torno de un documento bomba. Todo el mundo está hablando de ello porque es realmente un documento impactante. Su título es el Identikit del próximo Papa, es decir, el profilo del próximo Papa. ¿De qué se trata? Muchos de ustedes recordarán que hace exactamente 2 años, el conocido vaticanista Sandro Magister publicó un texto firmado por un tal Demos, que evidentemente era un seudónimo. Demos quiere decir pueblo. Y este documento era firmado anónimamente por Demos. Se trataba de un memorando sobre la situación de la Iglesia que tuvo enorme resonancia internacional. Poco tiempo después se supo quién estaba detrás de este seudónimo, nada menos que el cardenal australiano George Pell, ex estrecho colaborador de Papa Francisco, cardenal de Curia, que lamentablemente falleció poco tiempo después. En aquel memorando, el cardenal australiano, merecidamente famoso también por haber sido víctima de una injusta persecución judicial de la cual salió totalmente inocente, fue ahí que escribió aquella frase que utilizamos en nuestro último programa. Roma loquitur, Confucio augetur. Roma habla, la confusión aumenta. El cardenal Pell denunciaba la creciente desorientación que se estaba creando en el ánimo de los fieles por causa de iniciativas claramente heréticas, como por ejemplo el llamado Camino Sinodal alemán. Y él se preguntaba desolado, ¿y qué hace el Papa? Calla. O cuando, por ejemplo, el relator general del sínodo, el cardenal Jean-Claude Hollerich, afirmó que el magisterio de la Iglesia sobre la sexualidad está equivocado, que hay que cambiarlo completamente. Y se preguntaba el cardenal Pell, ¿y qué hace el Papa? Calla. En el memorándum, el cardenal Pell daba una lista de puntos críticos, como él los llamaba. El culto a la Pachamama en el Vaticano, ¿se recuerdan? Durante el Congreso Panamazónico. Enseñanzas morales discordantes con la doctrina perenne de la Iglesia. Los obstáculos puestos a quienes quieren seguir la tradición litúrgica, la misa tradicional. Después un punto importantísimo, un gobierno papal autoritario basado en el recurso frecuente al motu proprio. El motu propio es un documento personal del Papa que debería ser una excepción, no la regla. En cambio, Papa Francisco está gobernando a través de motu propio. Es como gobernar por decreto, lo que hace un gobierno dictatorial, no un gobierno democrático. Un gobierno, decía el cardenal Pell, que se salta los procedimientos canónicos habituales, por ejemplo, negando el derecho de defensa al acusado. De otro lado, una situación financiera mal gestionada que pone en riesgo la propia estabilidad de la Santa Sede. Por último, una diplomacia
débil y dócil en lugares como en China, Hong Kong, Venezuela, etcétera, donde grandes comunidades de fieles se sienten desatendidas, sino abandonadas por Roma. Ante esta situación, el ilustre cardenal australiano subrayaba la necesidad de un papado que volviera a dar máxima importancia a la unidad de la Iglesia ante los desafíos del mundo y a dar testimonio de la fe sin querer adaptarla a las necesidades de una cultura neopagana del mundo moderno. Otro punto clave en este contexto histórico era el próximo cónclave, quiere decir la asamblea de cardenales que deberá elegir el sucesor del Papa Francisco. A diferencia del pasado, y después veremos por qué, muchos de los nuevos cardenales son figuras desconocidas para la opinión pública. Y lo que es más importante, son desconocidos para sus propios hermanos cardenales. ¿Cómo van a conseguir un nombre de consenso si ni siquiera se conocen entre ellos? El cardenal Pell observaba entonces con preocupación el impulso dado a los procesos sinodales, nacionales y continentales, donde, lo sabemos, proliferan errores e incluso herejías. El cardenal Pell advirtió, y digo yo proféticamente, cito entre comillas, si Roma no corrige estas herejías, la Iglesia quedará reducida a una vaga federación de iglesias locales, con visiones diferentes, probablemente más cercana a un modelo anglicano o protestante que a uno católico. Una prioridad inmediata para el próximo Papa debería ser eliminar y prevenir un desarrollo tan peligroso, que requiere unidad en lo esencial y no permitir diferencias doctrinales inaceptables. La moralidad de la actividad homosexual, por ejemplo, es uno de los puntos conflictivos. Cierro comillas. Pues bien, exactamente 2 años después de este memorándum profético, explota otro documento bomba, un memorando firmado Demos II o Demos II. Pero antes de ver de qué se trata, te invito a suscribirte a este canal y a compartirlo con tus amigos. Haz un clic en la campanita abajo, comparte este video con tus amigos. Mantente actualizado sobre lo que está sucediendo en Roma. Estaba diciendo que aquí en Roma explotó otra bomba, un nuevo memorando siempre redactado, se sabe esto, por un cardenal y siempre en vista del cónclave que inevitablemente un día llegará. El documento, esta vez publicado por la Nuova Bússola Quotidiana, no indica el nombre del cardenal por razones obvias, pero yo creo que algún día lo sabremos y muy prontamente. Aquí en Roma se comenta a baja voz que en realidad este memorándum recoge notas de varios cardenales. Se trataría, por lo tanto, de un grupo de cardenales que firma conjuntamente Demos II o Demos II. El memorando está dirigido principalmente a los cardenales electores del próximo Papa y se titula El Vaticano del Mañana. El Vaticano del Mañana. El memorándum comienza reconociendo lo que llama puntos de fuerza del pontificado del Papa Francisco, como por ejemplo la atención a los más débiles. Pero también señala lo que llama deficiencias evidentes, que confirman y refuerzan las preocupaciones de su colega australiano 2 años atrás. 2 años después de Demos I, Demos II dice que hay, y cito entre comillas, hay un estilo de gobierno autocrático, a veces incluso vengativo. Hay un cierto descuido en materia de derecho, una intolerancia al desacuerdo, aunque sea respetuoso, y lo que es más grave,
un patrón de ambigüedad en cuestiones de fe y moral que causa confusión entre los fieles. La confusión genera división y conflicto, socava la confianza en la palabra de Dios y debilita el testimonio evangélico. El resultado es que la iglesia hoy está más fracturada que en cualquier otro momento de su historia reciente. En definitiva, y aquí cierro comillas, en definitiva, digo yo, una imagen de la máxima gravedad. Frente a ella, según Demos II, el próximo Papa deberá recuperar y restablecer la verdad de la fe y sobre ella reconstruir la unidad de la Iglesia, fiel a su doctrina y a su disciplina. Y dice, el ejercicio de la autoridad del Papa no puede ser autocrático ni arbitrario, pero ni siquiera democrático, porque los nuevos paradigmas y los nuevos caminos inexplorados, se refiere claramente al camino sinodal, no son de Dios. De Dios es la fidelidad al Evangelio, recordando que San Pablo nos enseña en la carta a los Corintios, ay de mí si no anuncio el Evangelio. La autoridad no viene del Papa, viene del Evangelio. Esta y nada más debería constituir la verdadera preocupación de la Iglesia en nuestros días secularizados, porque nos enseña siempre el Evangelio, lo demás os será dado por añadidura. Demos II, este seudónimo que esconde, se dice, un grupo de cardenales, añade que el remedio al ejercicio autocrático de gobierno no es lo que proponen ciertas iniciativas sinodales que quieren adaptar el magisterio al mundo y para ello invocan el sensium fidelium, el sentido de los fieles, como si se tratara de encuestas de opinión pública o de la mayoría democrática de los bautizados. No. El auténtico sensium fidelium, dice el memorándum, proviene solo de aquellos que verdaderamente creen y practican activamente, o al menos buscan practicar sinceramente la fe y las enseñanzas de la Iglesia. Demos II denuncia también la ambigüedad doctrinal de ciertos documentos recientes de la Santa Sede, porque, dice, no son ni evangélicos ni acogedores. Cierro paréntesis. Esta forma de proceder, afirma el autor, solo aumenta la división y la controversia. Por otra parte, el pisoteo sistemático de las normas del derecho canónico crean grandes dificultades. Yo cito todo un párrafo del memorándum entre comillas. Una vez más, como ocurre con la ambigüedad de la doctrina, el desprecio por el derecho canónico y el correcto procedimiento canónico socava la confianza en la pureza de la misión de la Iglesia. El gobierno de la Iglesia no puede reducirse a un sistema de ética flexible, quiere decir que cambia de un lado y del otro, o de análisis sociológico y remodelarse para adaptarse a los instintos y apetitos sexuales confusos de una época. No puede ser. El magisterio de la Iglesia tiene que ser anclado en la revelación, en el Evangelio. A medida que se acerca a la conclusión de su memorándum, el cardenal o los cardenales que firman Demos II se queja que la falta de consistorios significa que los cardenales no pueden discutir entre ellos los grandes problemas de la Iglesia y que no se conocen bien entre ellos. Los consistorios son reuniones de cardenales que, como colaboradores del Papa, tienen mucha libertad de discutir entre ellos y de ellos con el Papa las cosas de la Iglesia. Son los primeros ministros, por así decir, del gobierno pontificio. Pues bien, el Papa Francisco, mientras ha nombrado más de 90 y tantos cardenales que se suman a los 100 y tantos que ya había antes, no promueve consistorios. Entonces los cardenales no se conocen entre sí,
no discuten las cosas de la iglesia. El memorándum firmado por Demos II expresa, por lo tanto, el temor que esto pueda presentarse a una manipulación en el próximo cónclave. Finalmente, Demos II justifica permanecer en el anonimato porque dice, entre comillas, cualquiera que conozca el actual ambiente romano sabe que la franqueza no es bienvenida y que sus consecuencias pueden ser muy desagradables. Cierra comillas. Queridos amigos, tenemos que estar agradecidos a la providencia, a Dios nuestro Señor, por medio de la Virgen Santísima, que estos dos miembros del Sagrado Colegio, que es decir, 2 años atrás el cardenal Pell y ahora este cardenal o cardenales que firman Demos II, que hablan en nombre de otros prelados y que quieren ayudar a sus hermanos en la fe, quieren orientar la opinión pública católica. Sí, queridos amigos, la Iglesia está viva. Recordemos, la Iglesia ha superado muchas crisis. Nuestro deber es rezar con confianza por la superación de la actual crisis para acelerar el propósito paulino de omnia instaurare in Cristo, restaurar todo en Cristo. Queridos amigos, no olviden de darle un like a este video y a compartirlo con sus amigos. Ayúdenme, por favor, a hacer crecer este canal a fin que un mayor número de personas puedan estar informadas sobre lo que sucede aquí en Roma. Nos vemos la próxima semana, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.